Pues muy buenas tardes tengan todos nuestros amigos, nuestros escuchas y nuestros amigos que semana a semana nos hacen el favor de estar al pendiente de los comentarios de los libros escritos por formadores de docentes y desde luego en muchas ocasiones por maestros que están en formación como docentes. Este libro que vamos a presentar el día de hoy es un libro producido por el, el gran interés del maestro Ramón Álvarez Varela de difundir algo de la historia y de la historia local. Es un libro propio, este libro no es propiedad de las escuelas normales, este es el libro de propiedad del maestro Ramón Álvarez. Y así como hemos realizado otras entrevistas y otras pláticas con compañeros maestros de normales que son escritores, pues en esta ocasión estaremos haciéndoles la invitación de que posterior al programa se comuniquen con el maestro Ramón Álvarez y con su servidor para orientarlos en la posibilidad de adquirir el libro que hoy les vamos a presentar. El libro que hoy les vamos a presentar es un libro de narrativa histórica y se llama Puras de Villa. Es un trabajo del maestro Ramón Álvarez. El maestro Ramón Álvarez, que seguramente muchos lo conocen, él es licenciado en Educación Media con especialidad en Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior José Medrano, es máster en Desarrollo Educativo, es doctor en Educación con mención honorífica por la Universidad de Durango, se ha desempeñado como catedrático de la Escuela Normal Superior José Medrano por muchos años y actualmente también es subdirector académico de la Escuela Secundaria Federal número 2. Él ha participado en un sinfín de trabajos literarios, del que solamente quiero comentar de los más recientes y más relevantes: Ecos de un Destino, Crónica de una Misión y en esta ocasión el libro Puros de Villa. Maestro Ramón, un saludo a nuestros escuchas. Buenos días, gracias por la invitación. Muy bien. Y para comentar el libro, también nos acompaña, nos hace el favor de su presencia y de su tiempo, la doctora Carmel Nicté Ortiz Villanueva. Para los que somos amigos, Nicté. Nicté es doctora en gestión de la educación, actualmente colabora en el sistema de gestión de calidad de la educación de la Universidad Politécnica de Chihuahua. Ella se ha desempeñado como encargada de educación superior del Estado de Chihuahua en la Secretaría de Educación y Deporte, donde coordinó actividades del Consejo Estatal para la Planeación de la Educación Superior, encargada del posgrado del Centro de Investigación de Materiales Avanzados, maestra en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y trabajo en la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Consulado de México en Atlanta, Georgia. Ella cuenta con una maestría en Humanidades, con mención honorífica por la tesis Lector y Experiencia Literaria. Y seguramente a partir de este trabajo, que es la parte que nos apasiona a muchos educadores, su tesis El Lector y la Experiencia Literaria, propuesta metodológica de lectura literaria basada en la teoría transaccional de lectura de Luis Rosenblatt. Ella es licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Chihuahua, y de las cosas que más caracterizan a Nicté es que es amante de lectura y promotora de la educación en todos los espacios donde se ha desenvuelto. Es muy relevante comentar que ella, además de trabajar en varios proyectos que tienen que ver con vinculaciones interinstitucionales, tiene un podcast, un programa de radio y televisión que alguna vez seguramente lo han escuchado, se llama Palabras que Sanan. Yo sí lo he escuchado. Y participa en una columna de la televisión de la revista, una columna de la revista vozenred.com. Nicté, un saludo, qué gusto tenerla aquí. Muchas gracias por la invitación, Ildefonso. Un placer estar con ustedes. Un gusto comentar el libro del maestro Ramón Álvarez, un texto muy interesante. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a todos los estudiantes de educación que están presentes para este programa, a todos tus radioescuchas, a la audiencia. Un abrazo, qué bueno que están interesados en estos temas de la lectura y la cultura. Sí. Para iniciar, no me resta más que comentar que la Secretaría de Educación y Deporte, la Dirección de... Maestro, ¿tiene apagado el micrófono? Ok, vuelvo a empezar.
esa parte la cortamos. Bueno, pues para iniciar ya muy formalmente, la Secretaría de Educación y Deporte, la Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo y desde luego el Departamento de Formación y Actualización de Docentes les da la más cordial bienvenida a todos nuestros que escuchas y desde luego a nuestros invitados de hoy, el doctor Ramón Álvarez y la doctora Carmen Nicté Ortiz, para revisar, para platicar en relación al libro Puras de Villa. Y para iniciar con el comentario y con la plática que hoy nos atañe, le vamos a pedir a Nicté que nos haga el favor de sus comentarios en relación a este libro. La pregunta básica sería, ¿qué tiene este libro? Desde luego, en la idea de que quienes nos escuchan, pues se motiven a leerlo. Muchas gracias por el tiempo para platicar de este libro. Pues sí, la verdad es que los invito a leer y conocer esta obra. Esta obra es muy buena, muy interesante y sobre todo es una lectura sencilla que pueden comprender y que pueden compartir con sus estudiantes. Y aparte nos va a dejar enseñanzas muy buenas sobre el ser mexicano. Y y esto es muy bueno retomarlo en la actualidad, en cuestión de cultura, conocimiento de nuestra historia y valores. Creo, las aportaciones principales que tiene este libro para nosotros los lectores. Bueno, pues Puros de Villa es una colección de cuentos narrativa en la que el autor, el maestro Ramón Álvarez, nos presenta su punto de vista sobre una figura icónica para la historia de México, que es Francisco Villa, Doroteo Arango, que lo conocemos desde el primer cuento. Les haré 3 comentarios en específico sobre esta obra literaria. El primero, que tiene mucha relación personal con el autor, es la presentación del libro. El autor nos presenta el libro desde su relación con su padre y su crecimiento. Ahí yo los invito a leer esos agradecimientos que vienen al inicio del libro. Son una manera de ver el mundo que tiene el autor. Entonces ahí los que tienen interés en escribir, en conocer cómo escribir, a lo mejor eso los motiva bastante. Luego tenemos pues esa relación con su padre y después ahí nos presenta un prólogo que termina muy interesante porque el libro nos invita a la reflexión del quehacer de los mexicanos, de por qué el México que tenemos, y nos invita a la reflexión sobre este ícono al ser un solo individuo que intenta cambiar pues una realidad. Entonces, es buena esta invitación a reflexionar y a que la historia nos permite conocernos, nos permite conocer por qué estamos en esta situación, cómo estamos, y que es importante conocer nuestra historia y que es importante la manera en que nos la contamos. Entonces, una manera muy bonita, la que el maestro Ramón Álvarez nos invita a reflexionar sobre nuestra historia. Y pues bueno, tenemos ahí esa reflexión para iniciar el texto. Y el primer cuento que tenemos ahí, en el que conocemos a Doroteo Arango y la manera en que vive en aquella hacienda y su relación con su hermana Martina y la situación que lo motiva a salir de la hacienda. No les voy a contar el cuento, lo conocen ahí ustedes, pero la manera en que el maestro Ramón Álvarez nos lo presenta es una manera muy sentida en la relación familiar que existe entre pues Martina y su hermano y la situación que se da para que él pues tenga que huir de este lugar. Entonces, es un cuento que pueden leer con mucha facilidad porque está contado de una manera muy personal y se lo pueden pasar también a sus estudiantes. Es un cuento que un niño pequeño puede entender porque está muy bien relatado. Entonces, para conocer de Doroteo Arango a Francisco Villa, cómo nace esta situación de su vida, ¿no? Esta situación de su hermana Martina. Y entonces tiene una ilustración muy linda el libro, después del cuento, en el que se ilustra la figura de la hermana luego de la huida del héroe, de su hermano.
Y entonces también estas ilustraciones reflejan una realidad de un México de esta época revolucionaria, ¿no? Y entonces es bonito que las personas que tengan la oportunidad de tener el libro analicen estas imágenes que forman parte de este libro y que ilustran los finales de los cuentos. Entonces, son diferentes cada una de estas ilustraciones, muy cercanas al cuento, y la verdad es que los invito a que las valoren porque son también una parte muy importante del texto, muy significativa, bien seleccionadas las ilustraciones que acompañan a estos cuentos. Bueno, el siguiente cuento que yo les voy a comentar de este libro es un cuento en el que Francisco Villa se convierte, o bueno, de alguna manera se da cuenta de la necesidad del héroe, ¿verdad? El momento histórico, el encuentro histórico se llama el cuento dentro del encuentro histórico. Pues no les voy a contar la historia, pero es un momento importante porque tiene una situación muy interesante que el maestro Ramón Álvarez utilizó ahí. Hay un candado que se tiene que abrir con una llave para un encuentro. Y pues no les voy a decir con quién se encuentran, no, pero el caso es que esta persona le cuenta a Francisco Villa la historia de México, lo invita a conocer su propia historia. Y esta historia le hace al héroe reconocer la necesidad de ser parte de este movimiento revolucionario. Entonces, el mismo texto, el cuento, es una invitación a conocernos, a conocer la historia, y aparte está muy bien contado y tiene todas esas características literarias en el lenguaje que se prestan a interpretaciones, como les comento, como es la cuestión del candado, como es la cuestión de la llave. Entonces, y pues para que ustedes sepan quiénes también son otros íconos de la historia, ahí están presentados en el cuento. Es bien bonito para los que tienen posibilidad de enseñar historia para desde otra perspectiva, para que los que también dicen la historia es un tanto aburrida, a mí me gustan más otros temas. Bueno, si lo leen con esta intención literaria, con esta intención lingüística, van a ver que es un regalo el conocernos a través de las palabras de otros. Entonces ahí tienen la posibilidad muy buena de conocer un poco más sobre la historia, de interesarse en la figura de Francisco Villa. Y ese es el tercer comentario que tengo de este texto. El personaje en cada uno de los cuentos va creciendo y va convirtiéndose en un ícono, definitivamente. Al principio, pues, es un joven que trabaja en una hacienda, al final es un héroe después de leer todos estos cuentos. Entonces, dense la oportunidad. Son unos cuentos cortos, muy fáciles de leer, asequibles para cualquier persona, y si se los pueden leer a los niños, a los adolescentes, les aseguro que tienen toque para interesarse en ellos. No es una lectura muy larga, es una lectura que ustedes pueden hacer en un rato, les va a divertir, les va a dar conocimiento, los va a entretener y, pues, como les digo, forma en valores y nos permite la posibilidad de preguntarnos qué hacemos como mexicanos, si nosotros estamos también haciendo algo, si conocemos nuestra historia y qué podríamos hacer para tener un mejor México. Entonces, es un libro muy recomendable. Ahí les dejo esta opinión. Pues muchas gracias, Nicté, muchas gracias. Y seguramente Ramón en esta obra no abandona su tradición de maestro de ciencias sociales y su gusto por la historia, precisamente. Y seguramente a partir de lo que usted nos comenta, que de pronto sí mucha gente piensa que la historia es aburrida, pero este es un muy buen pretexto para el inicio de la historia de una manera distinta. Yo quisiera agregar, Nicté, y coincidiendo con muchos comentarios externados, que la historia para muchos puede ser aburrida, y desde mi punto de vista, y creo que coincido con usted y coincidiré con Ramón, es aburrida dependiendo de quién esté dirigiendo el curso de historia, ¿no? Porque si vamos a tener maestros como el profesor Ramón, que a partir de su propia creación pueda enganchar a los estudiantes en la historia, pues me parece que tendríamos un cambio radical en esta forma de enseñar la historia. Nicté, pues muchas gracias. Vamos a darle la palabra ahora al maestro Ramón
para que el maestro Ramón nos diga, pues nos hable de cómo surge este libro, cuáles son sus motivaciones, por qué la gente sí tendría que buscar la posibilidad de adquirir este libro, qué lo lleva a Ramón a escribir como lo ha estado haciendo últimamente, y pues lo siguiente es qué esperamos de Ramón a futuro. Muchas gracias. Pues nuevamente agradezco la invitación y quiero saludarlos a todos, saludarles y bueno, comentar cuál ha sido este proceso. Quizá me tenga que remontar mucho más atrás, ¿verdad? Y desde luego tengo que mencionar la palabra agradecimiento. Desde ahí surge, yo creo que este valor es muy importante en todos, el sentirse agradecidos. Yo una de las cosas que tengo pues es agradecimiento con Dios, agradecimiento con mis padres, con mis hermanos, ¿verdad? Ahora con mi familia, mi esposa, mis hijos, y desde luego con toda la gama de docentes, de maestros, de maestras que yo digo que de los mejores maestros que yo tuve están en el área de español. Y hay un escrito por ahí que tengo que también se llama Con, sin y a pesar del maestro. Es una historia donde yo narro cómo me interesé por la historia a pesar de un maestro que no le gustaba la historia. Entonces, a partir de ahí yo digo, así voy contando mis maestros de español y digo, caramba, digo, no suerte, pero qué bien que tuve esa dirección. Uno de los libros que tuve por ahí en secundaria fue si lo alcanzan a ver, está muy lejos de la pantalla, ahí no sé si se ve el título, El llano en llamas, y a partir de la lectura es como uno se hace escritor. Si uno no lee, es muy difícil que uno pueda ser escritor. Entonces, creo que para muchos de nosotros que vivimos también una infancia con ciertos problemas y carencias económicas, el estudio representa una forma de salir adelante, y en este caso yo me aferré mucho al estudio, a la lectura, y el Llano en Llamas para mí fue una inspiración, y aparte, como les digo, un agradecimiento a todos esos docentes. La otra parte que quiero mencionar en este proceso, pues definitivamente es el compartir. Compartir, yo creo que eso es muy importante, y yo pensé, bueno, y creo que es algo que todos debemos pensar, qué es lo que yo tengo como un talento, porque todos tenemos talentos, pero no para quedármelo a mí, porque yo desde la adolescencia pues sí escribía. Yo empecé escribiendo canciones, me gusta la música, la trova y es todo eso, pero después dije, pues tiene un poco de sentido compartirlo. Entonces yo creo que a partir de ahí me da ese deseo por compartir, y creo que todos deberíamos tener esa filosofía, ¿no? De que tengo un talento, pero no debo quedármelo para mí, debo de compartirlo a las personas, y creo que también esa fue una inspiración para ser maestro. Luego, a partir del agradecimiento, pues uno adquiere la responsabilidad. O sea, agradezco, comparto, pero ahora soy responsable también de lo que comparto. Y en este caso, mi interés específicamente es contar historias. A partir de ahí, publiqué yo este libro que se llama Ecos de un Destino. Aquí también lo pueden ver. Esta es la historia de mi padre. Es la historia de mi padre y de todo lo que él pasó, y de todo lo que él luchó, siendo una persona con una discapacidad y en un momento muy difícil. Y entonces ahí es donde yo veo y digo, bueno, ¿cuál es la intención de contar historias? Pues de alguna manera aportar algo y lograr una trascendencia. Es decir, todos deberíamos de lograr con lo que hacemos en la vida trascender.
poner nuestro granito de arena y para que las cosas sean mejores. A partir del contar la historia, viene el otro libro que es Crónica de una misión, que es el contar la historia, pero ahora de mi escuela secundaria, donde estoy trabajando. No había quien lo hubiera recuperado y me di la tarea de entrevistar personas, de recopilar documentos, de meterme a documentos, de recopilar fotografías. Y bueno, este libro Puros de Villa viene, como digo ahí en el prólogo, por la inspiración de mi padre, que era un admirador de Fidel Castro, del Che Guevara, ¿verdad? Le decían sus compañeros de partido el compa Álvarez. Y Francisco Villa, pues para él siempre fue un ícono. Escuchábamos por ahí los corridos, los poemas de López Tarso. Un día se lanzó una convocatoria por gobierno del estado en aquellos años para participar en un concurso de Villa. Se llamaba el Villa de Cast. Y el concurso consistía en leer 2 tomos como este libro que tengo aquí, son 2 tomos como de este es el tomo número 2. Es un libro escrito por Frederick Cass, que tiene 500 páginas, el otro igual. Habría que leerlos todos y luego hacer un examen como de 200 preguntas. Yo dije, pues voy a entrarle, ¿verdad? Y gracias a Dios, y creo que muchos de nosotros como maestros, una habilidad que tenemos es la memoria. Yo me puse a leer y ya nada más leí las primeras páginas y donde quiera que estaba, tenía la oportunidad y leía. Y me enamoró la forma en que Friedrich Cass, un austriaco, cuenta la vida de Villa, porque no es el clásico que habla bien de Villa o mal de Villa, sino que cuenta las 2 historias. Cuenta la historia blanca, la historia negra, con muchos documentos. Entonces, bueno, después de ahí después del examen pasamos a una final con otros 3 participantes en el estado. Era hacer un ensayo. Y yo me fui en el ensayo a entrevistar a un ancianito, una persona de tercera edad, ahí en Santa Rosa, que me habló de los túneles que hay en varias casas de donde Villa dormía en una casa, ponía ahí como que estaba dormido, ahí el bulto, y se iba por los túneles a otra casa, porque él era muy, muy desconfiado, ¿verdad? No confiaba, yo creo que ni en su propia sombra. A partir de ahí hice el ensayo y pues no gané, ¿verdad? Pero sí conocí al autor. Ahí por ahí tengo la fotografía. De hecho, estos libros los tengo autografiado por él, firmado por él. Y para mí, entonces, ahora viene esta parte. ¿Qué hago con esta información? Si participé, si lo conocí, y pensé, lo que tengo que hacer es compartirlo. Pero si lo comparto, es mucha la información. Y entonces dije, lo que voy a hacer es tomar datos de lo que dice Frederick Cass y compartirlo a través de cuentos, resaltando las personas que fueron también héroes, pero que son personas del pueblo, que no son mencionados. Está, por ejemplo, esta muchacha que como que representa ahí las Adelitas, lo que hacen, la toma de Ciudad Juárez, cuando precisamente el tema de su encuentro, cómo se convirtió en revolucionario. Por ejemplo, la historia de uno de los escoltas que sobrevivió cuando lo asesinaron. Un poco los sentimientos de la gente que estuvo alrededor de Villa. Obviamente mi inclinación pues es a verlo como una figura que hizo bien a muchas personas, porque sí lo hizo, pero también pues hay muchas historias, ustedes saben, en contra de Villa. Pero en este caso está el jovencito que vende limonada, ¿verdad? Está algunos, la muerte, por ejemplo, de algunos personajes que todavía no se les reconoce muy bien. Hay uno de los cuentos que se llama ¿Cómo así, Ñor?, que es una historia muy, muy triste, pero que fue una realidad. Y entonces la intención, cuando yo pensé en hacer los cuentos, dije, bueno, también puedo hacer una propuesta pedagógica para que a través de estos cuentos
se ponga al estudiante a leerlos y a descubrir qué es realidad e investigar, porque, por ejemplo, mucha gente dice, bueno, yo no sabía que Villa le gustaba la nieve de limón, o yo no sabía que Villa, o sea, muchas cosas que se desconoce sobre Villa. Y a partir de ahí, el interés por la historia. Entonces, finalmente, quiero comentar que con este libro trato también un poco de inspirar, porque yo sé que hay muchas personas, hay muchos docentes que tienen la habilidad de escribir, pero no se atreven. Pueden contar su historia, pueden contar lo que pasa alrededor de ustedes, muchas cosas que se pueden contar, y creo que sí, recuerdo una de las frases que mencionaba Alberto Cortés, ¿verdad? Y decía él que por cada cantor, decía, hay un soldado menos, y yo digo que por cada escritor pues hay un soldado menos, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque el escribir te da también ciertos valores para buscar un mundo mejor. Entonces esta inspiración ya me ha rendido frutos en ese sentido, porque personas que se han acercado y me dicen, ¿cómo puedo hacer quiero contar la historia de mi padre o de mi madre que es importante, y entonces todo comienza con leer y querer compartir, es una forma de agradecer, y creo que en ese sentido, Puros de Villa, pues se refiere a que, bueno, son todos los cuentos que tienen que ver con la figura de Villa, por eso se llama Puros de Villa. Alguien me preguntaba que si se trataba de los cigarros, ¿verdad? Que si fumaba, y entonces ahí es donde bueno, pues no le voy a decir, usted descúbralo por qué se llama Puros de Villa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo estoy muy, muy agradecido con la vida, con Dios, y les invito a que no tan solo lo lean, sino lo compartan. Entonces, muchas gracias por permitirme participar, maestro. Muy bien, pues muchas gracias, Ramón. Ahora, yo quisiera pedir su participación en base a estas posibilidades que encuentro en su plática, ¿no? En este libro, si pudiéramos hablar de porcentajes de realidad, porque finalmente son cuentos, y comentan, son cuentos que sí parten de una realidad, son cuentos que en un momento dado pueden ser detonante, como usted lo dijo, para la historia, para el estudio de la historia. Pero si pudiéramos, me estoy poniendo así medio falso, ¿no? Si pudiéramos hablar de un porcentaje de realidad, ¿qué tanto hay allí de realidad para encontrar a el Villa humano que muchas veces no conocemos? Conocemos al Villa, el personaje o el héroe, pero ¿qué tanto hay de realidad en estos cuentos como detonantes para encontrar al humano, al Villa humano? ¿Quién me ayuda con la respuesta? Bueno, Nicté, ¿no se quiere comentar algo? Sí, bueno, es que la verdad, el texto es un crecimiento del personaje, como le comentaba. Desde el primer cuento nos habla de lo que es la situación de vida de Doroteo Arango, que lo obliga a salir de esta hacienda donde él vivía, y esta situación lo lleva a varios momentos en los diferentes cuentos que presenta el maestro. Nos presenta a un personaje sí humanizado, pero va creciendo y se convierte en un ícono. La verdad es que la admiración que tiene el maestro Ramón Álvarez por el personaje se ve en el libro, pero aparte nos regala la posibilidad a nosotros de cuestionarnos como personas, como un individuo puede hacer la diferencia, y nosotros pues podríamos hacer esto. Entonces, sí, como personaje, presentado como personaje, Francisco Villa crece durante las narraciones que estamos ahí leyendo. Sobre todo, hay partes muy bonitas en las que vemos la relación que tiene el maestro Álvarez con el personaje, porque en algún momento se nos dice de cuántas se salvó, ¿verdad? Tienen tantas vidas, en el sentido de que estaban a punto de fusilarlo y llega un mensaje en el que dice que pues lo van a llevar con la leva, entonces lo tiene que dejar libre, y pues incluso los soldados
pues sabían que ese hombre pues y tenía como 1000 vidas, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, un encuentro en una cueva con una persona, no les voy a decir, en la que esta persona intenta, quiere casarse con una muchacha y quiere pedir su mano. Y entonces Villa le dice, ¿por qué no te la robas? ¿No? Yo te ayudo. Entonces, en esta situación, esta persona con la que está en la cueva luego es un amigo y forma parte de su vida. Entonces, tenemos esta situación del icono humano, pero sí, les comento, crece durante todo, cada uno de los cuentos va creciendo el personaje. El personaje se va llenando no solo de manera en el lenguaje, sino que con todos sus encuentros y todo lo que él vive, pues se va conformando el icono de lo que nosotros ahora tenemos como Francisco Villa en la historia de México. Si me permite, yo diría que es un 50 y un 50. Vamos a poner el cuento que dice, que comenta la maestra, la doctora Nicté, en el sentido de que registra Cass en su libro que la primera vez que estuvo en prisión, que está registrado, es que es por unos rifles. Entonces se llama, no sé si recuerda, solo por unos rifles, o en donde yo digo, bueno, esto sí pasó, sí estuvo en la cárcel, pero voy a recrear ahora una historia a partir de ahí, cómo fue a dar a la cárcel. Entonces quiere ayudar a esta persona a robarse la novia, y luego viene el ejército y se lo lleva, lo mete a la cárcel, hasta a punto de fusilarlo. A partir de ahí se da esa historia de que en realidad Villa, en todo el tiempo que vivió, pues siempre le acompañó, pues yo diría, una suerte, el destino, porque inclusive acá en la toma de Ciudad Juárez, inclusive cuando estuve en la cárcel, hay un cuento que se llama Desilusión y Fuga, y ahí trata también verídicamente qué le pasó en la cárcel y cómo le ayudaron a escapar. A partir de ahí se generan los diálogos, se genera el cuento. Hay un cuento en especial que se llama Tóquenme las tres pelonas. Ese cuento no salió de la historia del libro de Cass, sino de una compañera maestra de español, la maestra Guadalupe Reyes, Lupita Reyes, que cuando yo le platiqué lo que estaba haciendo, me dijo, mi papá fue músico y tuvo un encuentro allá con Villa. Entonces me puse a investigar, también ahí me pasó unas notas de periódico, unos artículos, de ahí genera la historia de Francisco Reyes como un músico muy joven que lo lleva, que los detienen en Parral en una fiesta, están tocando una fiesta y los detienen, los llevan con Villa, y Villa les hace una prueba, a él específicamente, para salvarles la vida a toda su banda, y le pone como prueba que le adivine cuáles son sus 3 canciones favoritas. Entonces Villa, cuando le está preguntando, es un jovencito, lo ve muy nervioso, él tocaba el clarinete en esa banda, y Villa le está dando pistas con las manos de sus canciones, ¿no? Y él nervioso, y va adivinando una, va adivinando otra, y la última, que está documentado, unas canciones favoritas que se llaman Las Tres Pelonas, finalmente la adivina, casi sudando y con otro tipo de líquidos ya derramándose, ¿verdad? Del miedo, y finalmente la historia termina en que él y su hermano, los Reyes, los deja ir Villa, y caminan de Parral a Jiménez, y ahí los recibe la gente y les da ahí un gran banquete, y termina el cuento diciendo que los Reyes se la pasaron ese día como reyes, después de haber pasado y enfrentado a punto de ser fusilados por Villa. Esa historia surgió de lo que me contó la maestra y de lo que investigué en unos artículos sobre esa historia, que habla un poco también del sentido del humor que tenía Villa, pero también que le gustaba mucho la música, y él donde
llegaba, ponía música y se ponía a bailar, ¿verdad? Ese era uno de lo que le gustaba. Entonces así, entre esa dualidad de imaginarse un poco cómo vivían las personas en ese tiempo. Y bueno, otro cuento está basado en la historia de la Casa Redonda. De aquí se llama, si mal no recuerdo, y ahorita no recuerdo, se me olvidan los nombres de los cuentos, pero trata de la historia de un trabajador del ferrocarril que se convierte en un héroe. Y ahí sí Villa entra como una cuestión, pues básicamente accidental, no tiene un encuentro con él, pero sí es mencionado. Y ahí también pues me puse a investigar mucho sobre la historia de ese taller de la Casa Redonda, de lo que fue transformándose Chihuahua a partir de ahí. Menciona muchas partes de aquí de la ciudad en los cuentos, como Robinson, como, bueno, varias partes, acá cuando entró por el Parque Lerdo, y hay otro cuento ahí también que habla de eso. Entonces, ahí está lleno de historia, de lugares, de personas, y la intención, desde luego, es hacer más amena la historia, pero también inspirarnos para enterarnos más lo que nos identifica como mexicanos. Pues muy bien, muchas gracias, Ramón. Muy interesante, y pues ya quiero estarlo leyendo, la verdad. Espero que lo pueda adquirir. Ahorita usted nos dice dónde lo vamos a adquirir. Hago un paréntesis para comentarle al auditorio que al final del programa vamos a escuchar a un joven orador que ganó el tercer lugar en el concurso estatal de normales, y para que cuando terminemos el programa no se vayan y puedan presenciar a este joven. Para cerrar el programa, ¿qué comentario final haríamos? Desde luego a Ramón le pediría que nos ilustrara sobre dónde vamos a adquirir el libro, y pues ya a ambos, ¿con qué estaríamos cerrando esta plática tan amena del día de hoy, tan ilustrativa, y sobre todo que efectivamente nos está dejando la inquietud de comunicarnos con Ramón para adquirir el libro Puras de Villa? ¿Con qué nos quedamos el día de hoy? Ustedes decidan. Bueno, pues yo le tomo la palabra, maestro Ildefonso. Nos quedamos, yo creo, con la posibilidad de leer un texto que nos invita a reflexionar, y eso es muy bueno. Un texto que nos presenta a un personaje de la historia de México y que puede ser un material didáctico para ustedes, puede ser un material de entretenimiento, y pues les puede servir mucho, y aparte leer es un regalo. Y antes de irme, yo les quisiera leer un pedacitito del texto para que vean el uso del lenguaje y que conozcan que es un momento crucial en la vida, porque es el final de la historia de Francisco Villa, y nos dice: por fin estaban listos para salir. Villa andaba contento, tanto así que pidió manejar. Llegaron a intersección de las calles Juárez y Barrera. Un hombre parado a la orilla de la calle levantó la mano y saludó gritando: ¡Viva Villa! Su escolta le gritó: ¡Cuidado, mi general! Cuando dobló la esquina, comenzaron los disparos. Contreras comenzó a responder el fuego. Los disparos venían de las ventanas de un edificio a un costado. Como pudo, abrió la puerta. El general estaba muerto. Salió corriendo y disparando. Lo siguió su compañero Claro Hurtado. Estaba herido, pero aún así disparó, logrando dar muerte a uno de sus persecutores. Esta es la parte del cuento en la que pues ya saben lo que sucede. No los invito a leer el cuento completo, los invito a saber qué fue lo que pasó con esta persona que logró escapar de este atentado. Pero así está narrada la historia. Entonces son cuentos que podemos leer con facilidad, que podemos interesar a otras personas a leerlos, porque si se fijan, pues tienen un contenido muy interesante. Entonces, los invito a leer el libro, y pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Nicté. Gracias por su tiempo de nuevo, y gracias por su tan amable y tan interesante
plática que nos hace del libro, ¿eh? Se ve que está perfectamente usted convencida de lo que nos está comentando. Muchas gracias de nuevo. Maestro Ramón, ¿con qué nos quedamos en este programa? Bueno, primeramente, con la palabra inspiración, yo quiero comentarles que para mí ustedes dos como personas son personas que me inspiran por toda su trayectoria, en cuestión personal y en cuestión sobre todo de la lectura y la escritura. Y me voy por también la palabra trascendencia. Tenemos que seguir buscando todos trascender para dejar un mundo mejor cuando nos vayamos de aquí. Entonces yo les invito a que lean este libro. Pues tenemos otros proyectos. Siempre uno empieza proyectos y los deja ahí, ¿verdad? Medias, pero hay varios proyectos que he dejado inconclusos, pero espero tener el tiempo. Es una de las cosas que me dejó también me ha dejado la pandemia, el tiempo para concluir algunos proyectos. Yo creo que pues les invito. El libro está en Amazon. Está en Amazon, ahí está el libro, está muy accesible para cualquiera. Nada más lo tengo en digital. Si alguno quiere el libro, ya estoy por publicarlo en físico. Les invito a que se comuniquen ahí en mi Facebook, que es Ramón Álvarez Varela. Así me encuentran, me ponen ahí un inbox y me dicen, me interesa el libro. Hacemos ahí una lista y también lo tengo digital, para que lo lean, ¿verdad? Ya cuando salga de manera física, pues también hacemos un recordatorio. Mi correo personal es proferramonf2@gmail.com. Entonces también hay con correo, si gustan, para compartirles este libro. Y pues estoy muy agradecido, muy contento por esta invitación, y yo espero que de alguna manera todo esto ayude a quienes desean escribir y no se atreven. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a usted, Ramón. Y estos espacios son espacios de compartir y de propiciar la posibilidad de lectura, ¿no? Y más la posibilidad de promover y demostrar a la población que los maestros formadores de docentes están activos en esto que nos debe atañer a todos, en esto que es el fomento de la lectura, a partir de lo que los mismos formadores de docentes podemos hacer. Pues muchas gracias a los dos, Ramón, Nicté. Fue un placer estar con ustedes y seguramente nos estaríamos viendo. Seguramente va a tener muchas llamadas, Ramón, muchas comunicaciones por Facebook. Espero que así sea y espero estar también ahí en la presentación en físico de su libro. Muchas gracias a los dos. Compañeros, tenemos la capacidad de innovar, crear, construir, mejorar y actualizar nuestro entorno. Tenemos la energía y la determinación para propiciar el cambio. Y estamos aquí como ejemplo de que en nuestras manos esté lograrlo. Hola, buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Itzel Alejandra Zúñiga Quiñones. Vengo de la Escuela Normal Experimental Miguel Hidalgo. Actualmente estoy cursando mi segundo semestre en la licenciatura de Educación Primaria y hoy vengo a invitarlos a ser parte del cambio de la vida actual. Los jóvenes somos el pulso que marca el ritmo actual de nuestro país. Gracias a grandes ideas, magníficas aportaciones y una sed inagotable por el éxito. No hay reto que nos inspire más que cambiar el mundo. Luchemos duro, tomemos el riesgo. Seamos optimistas para convertirnos en nuestros propios líderes y lograr el triunfo. El mundo no necesita jóvenes atrapados en el ocio y el conformismo. Está buscando jóvenes con visión, con ganas de salir adelante,
que busquen hacer sus sueños realidad, que logren ver posibilidades donde otros solo ven excusas, que aspiren la capacidad de soñar y el deseo de brillar. La lucha puede ser muy larga, pero ganar no es imposible. Seamos responsables, hagamos frente a nuestros actos, fomentemos los valores, dejemos atrás la ociosidad y el descuido. Hay que intercambiar ideas con la experiencia y con la historia. Aspiremos a ser mejores. Escuchemos y hagamos del éxito una realidad. Seamos positivos y unamos fuerzas para que juntos tengamos la certeza de un mejor mañana. Recuerda, no hay sueños imposibles. Actualmente con la pandemia, estamos enfrentando circunstancias adversas para las cuales nadie nos preparó, por lo cual nos enfrentamos a un reto más a vencer. Pero también es una oportunidad para demostrar de qué estamos hechos. Sé que es difícil el camino de la preparación, el trabajo y del encierro, pero la satisfacción del éxito hace que todo valga la pena. Amigos, podemos dejar huella donde estamos. Demos pasos seguros y positivos. Explotemos nuestras habilidades. Seamos catapulta al éxito. Seamos esa luz en el horizonte que tanta falta hace, porque somos la esperanza del futuro. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo hoy para mejorar el mañana?